minutos sobre las 10 de la noche. Don Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Muy bien. Capeando el temporal. Sí, intentando mantener una cierta alegría en medio del Bueno, clima pues no sabes general. lo que te lo agradecemos. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. ¿La alegría te acompaña a ti también? Yo escamado. Escamado. Escamado porque nos van a salir escamas. Ah, de la lluvia, quieres De la decir. lluvia, Es quiero que en decir, Compostela la lluvia es arte, de todas formas ya no, lo es sabes. arte, sí, estamos fartos de arte. Salen arte por las orellas. Don Manuel Lago, muy buenas noches. Boa noite, Fernando. Todo bien? Bastante ben. Bastante ben, bueno, de momento, en canto empecemos a falar das cousas que temos hoxe encima da mesa, o mellor non estamos tan ben. Julio Sequeiros, moi buenas noches. Hola, buenas noches. Todo ¿Qué tal, estupendo Fernanda? tamén. Bien, muy bien. E don Xosé Carlos Arias, Muy buenas. encantada de recibir una vez más aquí. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Encantado soy yo. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero por empezar por el principio. Ayer hablábamos largo y tendido en esta mesa de lo que tenía lugar en el Parlamento de Galicia. Saben que hubo incidentes de cierta relevancia, cuyo desenlace todavía está por determinar como consecuencia de la irrupción de un grupo de personas que protestaban en la Cámara Legislativa y la decisión de la presidenta de la Cámara de filtrar el acceso a las dependencias de determinadas personas. Hoy era día de valoraciones de lo que sucedía ayer y Marta Carballo ha estado pendiente de todas ellas. Los altercados del Parlamento pasaron, pero sus consecuencias siguen. Ninguno de los grupos ha dado un paso atrás. La presidenta ha decidido hoy guardar silencio, aunque sí dará explicaciones, mientras ha recibido de nuevo el respaldo del PP. Insisten en que varios diputados ayudaron a que se cometiera un delito y además no atendieron a sus obligaciones al ausentarse de la sesión. Entendo que os grupos e os deputados da oposición pedirán de inmediato aos servizos da Cámara que non lles aboen a parte proporcional do salario correspondente ao día de onte. Desde la oposición mantienen su postura y exigen a Pilar Rojo que rectifique. O que fai cando se levanta polas mañás é consultar o que plantea Cristina Cifuentes en Madrid. Eu creo que a súa homóloga non é o seu carácter absolutamente reaccionario. A señora presidenta o que ten que facer é rectificar. As súas actitudes o único que están provocando é máis crispación. Hai que conciliar o dereito de participación co funcionamento ordinario das institucións. Dice no haber tenido ninguna comunicación de la presidenta, ni para sentarse a hablar, ni para comunicarles posibles sanciones a los diputados. Sanción a quen? Non houve ninguna actuación irregular por parte de ningún deputado. Ningún arrepentimento, fixémolo con absoluta consciencia. Os violentos son eles. Lo ocurrido le reafirma en sus posturas. Bueno, primera valoración. Os pido brevedad, que tenemos un invitado en Santiago que tiene que ver con este asunto. Roberto, ¿cómo valoras lo que está pasando en el Parlamento gallego? Bueno, pues con mucha preocupación y con una posición clara. Es decir, que no hay ningún derecho de participación. Es decir, el Parlamento, quienes participan son los diputados y las personas que los diputados llaman para hablar en la Cámara. Nadie más tiene derecho a participar en las sesiones de la Cámara. Nadie. Por tanto, hay personas que son invitadas y que en su calidad de invitadas pueden asistir a las sesiones, pero asistir a las sesiones es asistir a las sesiones para ver cómo se desarrollan las sesiones y no participar en ellas de ninguna manera, de ninguna de las maneras. Por tanto, es perfectamente evidente que si eso no se puede y no se podía garantizar, claramente no se podía garantizar, y la prueba de que no se podía garantizar es que incluso con la nueva normativa no se ha podido garantizar, pues tenemos un problema, ¿no? Yo creo que es absolutamente indispensable que se acepte el principio básico de que en la Cámara de Diputados esto solo tienen derecho a expresarse los diputados y las personas que sean citadas o llamadas por los diputados. Nadie más tiene derecho a estar en la Cámara, ni siquiera a estar presente en la Cámara. Es perfectamente evidente. Manuel. Eu discordo. Quero dicir, eu creo que non se pode hallar o que está sucedendo no Parlamento de Galicia co que está sucedendo no país. Estamos nun momento de enorme conflictividade social, de unha enorme crise, de un enorme sufrimento das persoas e, obviamente, as institucións que representan a ciudadanía non poden vivir ao marxen desto, non? Eu creo que a ninguén lle gusta que no Parlamento, en ningún Parlamento, no Parlamento do noso país, existan situaciones de certa violencia, non? Pero eu creo que se corresponde co que está sucedendo. E díxeme que diga, a mí me parece, en termos democráticos, moitísimo peor que un presidente, Feijóo, faga unha campaña electoral en Ferrol e diga que se ten comprometido o dique flotante, que ten comprometido os barcos e que garantiza personalmente esos contratos en Ferrol e que cando gane as eleccións con votos de persoas que creeron que eso era certo
e que cando pasan as eleccións se atopen que eso non existe, non? E iso provoca un nivel de malestar social terrible, non? E é certo que di Roberto, no Parlamento de Galicia non deben ocurrir ese tipo de actos, pero na medida que os cidadáns sintan que as institucións, o goberno, o presidente, non lle resolven os problemas, sino que lles minten para ganar eleccións, eso provoca un nivel de frustración que eu, o vou decir, entendo perfectamente cos traballadores de Navantia, non entendo, logo supoño que tenemos tempo, a primeiro lío do pleno onde unha persoa perdeu os nervios e dixo cousas que non se poden decir en ningún sitio, e moito menos no Parlamento, eso é intolerable. Que os traballadores de Navantia de Ferrol cunha camiseta e cun folio manifesten a súa desesperación diante dunha empresa que está a piques de caer na actividade total en unha cidade que se está caendo a pedazos, pois eu entendo esa situación. Julio, brevemente. Sí. Hombre, yo lo que quisiera decir es simplemente una cosa, ¿no? Muy probablemente haya que esto se solucionara de una forma técnica, que sería meter una mampara de cristal entre los invitados y el resto del Parlamento, como ocurre, por ejemplo, en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido. Es decir, están todos los invitados, hay una mampara de cristal en la cual, digamos, se ve lo que ocurre. Pero no se interrumpe la sesión. Pero no se puede interrumpir la sesión. Yo creo que con una medida de este tipo quedaría ya el tema solucionado. En el Parlamento, tal y como es el Parlamento, es complicado. Y yo, bueno, no sé, bajo el punto de vista arquitectónico. Y después, vamos, a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, ¿no? Como un diputado, en este caso una señora, deja el escaño y se sube arriba al sitio de los invitados. Es decir, a mí particularmente no me parece un comportamiento a la altura de las circunstancias. José Carlos. Hombre, desde luego yo soy partidario del respeto absoluto a la formalidad cuando hablamos de una cosa tan importante como el Parlamento, que después de todo es donde radica la soberanía, ¿no? Y en ese sentido, lo que ha dicho Roberto, me cuesta mucho trabajo discrepar con ello. Pero es verdad también que estamos en un momento absolutamente excepcional desde todos los puntos de vista, ¿no? Y desde el punto de vista del deterioro, deterioro de la vida democrática y deterioro de la institucionalización y deterioro de la percepción que la ciudadanía tiene acerca de la propia vida democrática, ¿no? Entonces, todo lo que vaya en el sentido de separar, de tapar, de ocultar, como no hay otra manera de ver este asunto, ¿no? Todo esto va claramente en la dirección opuesta a lo que necesitamos. Yo creo que las responsabilidades son compartidas, pero también es verdad que en este momento quien tiene la principal responsabilidad, creo yo, es quien dirige, quien es la presidenta del Parlamento y tiene, por tanto, la principal responsabilidad en evitar que el deterioro en la percepción pública de lo que es un Parlamento y de lo que es la vida democrática vaya más. Manuel. A mí me parece que comprendiendo la indignación y la frustración, como decía Manuel Lago, de muchos colectivos, ¿no? Ocurrió también con las preferentes, me parece que se está entrando en una dinámica un poco peligrosa y que la solución tampoco es blindar el Parlamento, pero creo que situaciones de este tipo no deberían ocurrir. Y me parece que también hay una cierta disputa entre determinado tipo de grupos de la izquierda, fundamentalmente del espectro de izquierda, para ver quién se pone más al lado de la rebelión. Es como si los diputados de AG por un lado, el bloque... Una especie de competición. Una especie de competición a ver quién trae al Parlamento al afectado, si el afectado se va fuera, ¿no? Hay un poco a la búsqueda del afectado, pero de mi lado, ¿no? Yo creo que el resultado electoral en el campo de la izquierda en las últimas elecciones y con el éxito especialmente del grupo que más apoya a una alternativa rebelde, por decirlo así, en una línea más rupturista, ha llevado también a una deriva en este sentido, ¿no? Ha contagiado al resto de los grupos, de alguna forma. Y creo que son momentos donde tampoco se trata de entrar en esta especie de búsqueda del
del afectado y de intentar monopolizar esto. Y creo que el funcionamiento democrático del Parlamento debe preservarse, porque el riesgo siempre es que la política quede en un plano, la política democrática, en entredicho. Bueno, estamos hablando de afectados y precisamente vamos a hablar con uno de esos afectados, y no con un afectado cualquiera. Antonio Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Antonio Sánchez se encuentra en la delegación de V Televisión en Santiago de Compostela. Si me permite, vamos a compartir con usted esas imágenes que usted protagonizaba el pasado 19 de diciembre en aquel pleno, y que finalmente parece que ha sido el desencadenante de esta decisión de la presidenta del Parlamento de filtrar el acceso a los plenos del Parlamento de Galicia. Vamos a ver esas imágenes. Escoita a túa xente, vai haber sangre, vai haber sangre. Tornaremos o día doxe, vamos a quedar grabado aquí, hasta que salga un loco con un rifle e vos mate a todos. Non debedes estar gobernando. Non vos leades, vénalo explicar aquí a porta, vénalo explicar aquí, cabrón, vénalo explicar aquí, vai para fora, explico aquí fora, bandido, non pasades boas navidades este ano. Bueno, Antonio Sánchez, se recoñecen estas imaxes? Sí. Por que decidiu ir ao pleno o 19 de decembro? A ver, eu decidí ir ao pleno invitado polo Partido Socialista. Eu teño que dicir claramente que eu non teño preferentes, tenes a miña muller, no caso eu ben sendo exactamente igual, pero eu nunca me vin metido en ningún follón ni ningún rollo. E entón, dixeronme se quería ir, que o Parlamento era bonito, eu fixen a mil ali dentro dese cuartel e me apetecía ir. En todo momento me mantiven a un lado onde estaban os afectados, que son las preferentes, e eu que se afectado é a miña señora, pero eu non quería verme en ningún momento envolto neste algarabío. Eu poño-me ao lado, cando empezan a falar das preferentes, e a señora conselleira do PSOE, por cal fomos invitados, e depois lle responde o conselleiro de Industria e Economía, o señor Feijóo colle e marcha un pouco escondido, colle os papeles da súa mesa e marcha escondido, como deixándonos quedar ali como tontos, como que somos en realidad, ou nos queren tratar aos que están afectados polas preferentes. Eso, en primer lugar, marchou, nada máis que veu para votar, para darlle ao botón e votar. En segundo lugar, cando lle responde o conselleiro, entendemos que estaba contando mentiras, que non estaba falando a realidade con respecto aos arbitraxes. Entón, había unha señora de la miña que quería protestar, e eu casualmente dicíalle, por favor, calar, que nos van botar fora, porque eu sempre pensei que íbamos a escoitar algo con referente aos afectados polas preferentes. En este momento, a señora Pilar Rojo abandonou tamén a súa silla, marchou e puxose outra persona que eu non conozco no sitio. Entón, cando marchan os profesores, os alumnos rebélanse. Entón, aí foi onde empezou a tirantes. Pero sempre, teño que dicirlo moi claro, que foron culpables tanto o presidente da Xunta, que detesta e non pode ver os afectados polas preferentes, como a señora Pilar Rojo, que abandonaron nese momento crítico. Penso que se escoitamos moitas veces, cando foi na pre-campaña electoral, estuvemos 2 horas escoitando, e o que dicían eles, porque escoitaran 20 minutos, tampouco lle iba a pasar nada. Que pasa? Que nada máis escoitamos cando necesitan o voto, e por outro lado, eles a nós non nos escoitan, porque aquí en Santiago os afectados polas preferentes, e máis, non nos pode ver en ningún lado. Vou dicir unha cousa, fomos a Consumo outro día, legalmente, nós nunca rompemos un queixeiro, nunca formamos jaleo, de feito a policía está sempre encantada cando nos ven, somos unha docena deles. E chegamos a Consumo e tiñamos 7 coches da policía, 7 coches da policía. Vamos ao Ayuntamiento, 8 coches da policía. Entonces, que non somos aquí? O señor conselleiro vai ao Rosal a entrevistarse co do Rosal, que me parece moi ben, que todos somos galegos, e onde está o problema, porque ali está o miollo da cuestión. Nosotros en Santiago pedimos unha cita co señor Feijóo o día 2 de agosto do 2012, estamos esperando que nos reciba hoxe, ou que nos diga algo. Alguén do PP que nos reciba. Fomos ao Ayuntamiento, ali nos tuveron casi secuestrado abaixo, quixemos subir ao pleno arriba 2 personas, cando había 40 sillas libres, ao cabo de hora e media de estar o pleno empezado, subiron 7 compañeiros máis, o sea, cando foi da Ansinia
daba a seña que puxeron Fernández Albor, puxeron nun rincón ali na plana esplanada do Concello, dixeronnos que ali que si podíamos falar, e dixen, podense tocar as bocinas? Si, aquí poden facer o que queirades. Cando chega o momento, veñen a por nós dicirnos que temos que marchar dali. Incluso a unha cadena de televisión quixeronlle prohibir que non gravaran, e este é o trato que nosotros estamos recibindo en Santiago. Si o acaloramiento, pero sempre provocado pola súa ausencia e abandono da señora Pilar Rojo. Iso pode ser ver no vídeo que non están cando se empezou a falar das preferentes. Antonio, pero voltemos o día ese 19 a esa sesión. Bueno, estábamos escoitando esas palabras que vostede profire. Arrepíntese de algo do que dixo aquel día? Sí, totalmente, eu non sou unha persona violenta, claro que me arrepinto, pero no momento de acaloramiento a xente esbafa e bota o que sea por fora. Pero teño que dicir unha cousa tamén, que eu non son o que son que digo que vou matar eu a xente, eu digo que vai salir un loco cunha escopeta e que vai correr ríos de sangre. Entonces, por que se fai ese comentario? Porque nas plataformas a donde vamos hai moita xente que lle faltan nada para que lle salta pinza, e non me extraña, porque foron roubaos, estafaos, están sendo ignoraos. Entonces, usted concibe que nestes momentos de crise que unha xente teña un diñeiro atrapado aí, que foron de mala maneira estafaos, que non poida botar man deles cando hai personas que están no paro, que están a pouco máis sendo desahuciado, que hai xente que ten o diñeiro aí atrapado e vai ser desahuciado polo mismo banco, e que non poidan facer absolutamente nada, que non teñen maniatados. Parece ser que non interesa que os das preferentes aparezcan en ningún lado. Entonces, nosotros temos que reivindicar os nosos direitos. Donde? Diante do banco todos os días. No Concello non nos entende. Vamos ao Parlamento, aí sí que se forma jaleo, entonces aí é onde queren entender que hai que escoitar a xente. Bueno, pois se eles o dicen así, a prueba está vendo que non vai ser a primeira vez, nin a segunda vez, nin será a terceira, porque a xente está moi farta de que nos ignore totalmente. Aquí nada máis se nos pide cando ven sendo o Día das Botellas. Claro que me arrepinto desas imágenes, por eso estou aquí para dar a cara, que eu non son para nada violento. Nin pertenezco a ningún partido político, nin pertenezco a ningún grupo radical, a ningún estamento. Eu son un cidadán de Santiago, traballei toda a miña vida moi decentemente, hasta que me quitaron o posto de traballo, que tamén o teño que dicir, que a día de hoxe ainda non mo pagaron, e esa xente está co diñeiro donde o teño. Sí, porque vostede tiña un restaurante, creo que foi afectado polas obras do AVE, se non me equivoco. Pero como chega o Partido Socialista a contactar con vostedes? Porque vostede recoñece que chegan ao Parlamento convidados por eles. Como foi ese contacto? Que lles dicen? Vamos a ver, eu non sei como foi o contacto, porque eu vou a dicir que neses momentos eu non pertenecía a ninguna plataforma, nin sabía absolutamente nada de que iba a cousa. Solamente que, a ver, me entero de que a miña señora tamén ten preferentes, entonces tratamos de buscar a forma de unirnos a unha plataforma. A invitación foi a través da plataforma. A plataforma dice que hai unhas entradas que para quen queira ir ao Parlamento. Eu tomo interés en ir a velo, en primer lugar, porque xa digo, fixen a milla ali, e me gustaba ir a recordar por certos momentos. Pero eu nunca aparezco na foto, nin na cámara, nin no vídeo, de que eu estou metido no medio das preferentes. Eu poño ao lado porque non quero figurar en ningún sitio. Eu endemoniome cando o señor Feijóo se empeza a falar das preferentes, colle os seus papeliños e marcha. De feito, se no vídeo vedes que está aí, corregirme se minto. E a señora Pilar abandonou tamén antes de que empezara xa o jaleo. O sea, sabían que se iba a falar das preferentes e que ao mellor, nunhun momento dado, habría algún berro. Pero nunca nos pensamos, os todos cantos había aí, que íbamos a proferar esas palabras graves que se reconozco que efectivamente. Pero digo, que eu non son que digo, vou matar eu a xente. Digo, tede cuidado que saldrá algún día un loco cunha escopeta e vai haber tiros. E digo, este ano pasaré das Navidades mal, porque hai moita xente que vai pasar, ou pasaredes as Navidades mal, porque hai moitos afectados que van pasar peor porque non teñen cartos para comer. Bueno, creo que literalmente dice non ides chegar as Navidades, creo que di literalmente. Non, vades pasar mal as Navidades. Bueno, temos o vídeo aí en calquer caso. Bueno, xa para rematar, Antonio, eu non sei se ten recibido algún tipo de notificación por parte da policía ou de alguén como consecuencia do que aconteceu, nada? Nada, non. Non, de momento nada, xa digo, espero que non chegue porque tamén habría que mirar outras cosas, porque chega en eses momentos a denuncia da policía, porque eu si teño que dicir unha cousa, se nosotros estamos indignados, imagínense o papel que teño aquí diante, que dice, o señor Feijóo sostén que a comercialización das preferentes se fixo de mala fe e debe corregirse, aquí teño o papel, aquí diante. Outra cousa que quero dicir, recibimos amenazas do Novo Banco Galicia, cartas que efectivamente
precisamente dicen que nos van sacar do arbitraxe. Precisamente, uns días antes se lle había dito aos directores do banco que podían arreglar o tema para que non saíran moi, e nos dice que non teñen acceso aos expedientes. Ora, para mandalos a consumo de que non se mete esta xente a arbitraxe, si teñen direito, o sea, están pasándolle a patata quente un ao outro. Eu solamente quero dicir unha cousa, que por favor tome medida neste asunto, porque é bastante grave, isto é unha estafa a todas luces, é un roubo, é un engaño, que caigan as responsabilidades sobre quen teñen que caer, e que isto hai que arreglalo de alguma maneira. Se a xente sabe ben quen somos, que somos os das preferentes, estamos reivindicando o que é noso, en realidad o que é noso. Antonio Sánchez. Eu solamente digo que isto é un abuso de poder. O señor presidente da Xunta non nos recibe, non quere saber nada de nós, o único sí que fai é cando hai algo tal, mandar a policía, para que somos 12 personas, e mándanos 7 coches. Entonces, eu penso que aquí hai que tomar medidas, e canto antes mellor. Antonio Sánchez, pues, de verdad, moitísimas grazas por darnos a súa versión do que aconteceu ese 19 de decembro no Parlamento de Galicia. Moi agradecidos e moi boa noite. Efectivamente, coincidimos en que o asunto das preferentes é un gran problema que ten este país e que hai moita xente que foi estafada na venta destes produtos. Graciñas, de verdad, boa noite. Si, pero quero dicir unha cousa, se me permite. Sí, para rematar, sí. Algúnha xente foi estafada. Como foi estafada? Eu teño aquí un papel onde me dice que a señora nin firmara o contrato. Hai xente con Alzheimer, hai xente en silla de rodas, hai cheques bebés, hai xente que non conoce para nada o que é a letra, nunca escribeu o bolígrafo, co dedo. Hai contratos que non teñen aínda firma. O sea, isto foi un roubo premeditado, foi ou non foi? Pois o señor presidente da Xunta que o reconozca, porque aquí non se lle pode botar a culpa ao PP e ao PSOE, foron todos, porque xa cando estaba o señor Arnaz, el presidente, o señor Rato, vendéronse preferentes, logo veu o señor Rodríguez Zapatero venderse preferentes, pero tamén se venderon cando o señor Feijóo, hai que reconocelo, que está aí, que se venderon preferentes, no 2010. Antonio Sánchez, de verdad, que non temos tempo para máis, de verdad, moitísimas grazas por ofrecernos a súa versión do acontecido. Boa noite. Moitas gracias, e o día 2 temos unha manifestación desde Santiago á casa do presidente da Xunta Montepío. Dígolle... Pois teñan cuidado, porque dicen... No, eu doulle gracias a todos os medios de comunicación, que non nos olviden neste momento. Pídolle disculpas tamén a todos os ciudadanos dali do lado do banco, que estamos a facer ruido cas bocinas. Pero se nosotros non podemos recuperar o diñeiro, non podemos ir a comprar aos comercios deles tampouco. Graciñas, Antonio, de verdad, boa noite. Pido disculpa que non volvan a pasar estes incidentes no Parlamento. Vale, graciñas, boa noite, Antonio. Bueno, esta era a versión, como decíamos, de Antonio Sánchez, protagonista desa sesión el 19 de diciembre, que, como decía, en última instancia, ayer Paula Prado Matizada decía que fue la gota que colmó el vaso y que llevó a la presidenta del Parlamento a tomar estas decisiones. Roberto. Surrealista, ¿no? Es absolutamente surrealista. Yo comprendo la preocupación de este señor, como es perfectamente obvio, comprendo que esté muy preocupado por su dinero, es lógico y es normal, por el dinero que haya invertido, por el engaño del que haya podido ser objeto, etcétera. Pero lo que no sé es por qué este señor cree que tiene más derecho que los 2.600.000 gallegos o 2.700.000 gallegos restantes, pongamos 2 millones restantes, que son adultos, que tienen problemas, unos que no tienen trabajo, otros que se han quedado sin su comercio, otros que los han desahuciado, porque él cree que tiene más derecho que los demás a hablar en el Parlamento. Él no ha sido elegido por nadie, es perfectamente evidente, y no sé por qué él cree que tiene derecho a estar en el Parlamento y dirigirse a los miembros de la Cámara, esto sin haber sido mandatado por nadie para hacerlo, ¿no? Eso sin entrar, yo espero que los servicios de la Cámara que pongan en conocimiento el vídeo del Ministerio Fiscal para que el Ministerio Fiscal decida si es necesario abrir diligencias por amenazas, porque claramente lo que parece deducirse del vídeo es que hay una clara amenaza, no una vez sino varias veces, al presidente de la Xunta y a los diputados y a la presidenta. Yo quiero decir algo claro. Sí. Establecer como principio que las personas que están afectadas por un problema, por muy grave que sea el problema, tienen algún derecho a ir al Parlamento, a las tribunas de invitados del Parlamento, para manifestar allí su malestar, su queja, su agravio. Establecer eso como principio es extremadamente peligroso, porque sabemos dónde empieza pero no dónde acaba. Hay millones de personas afectadas, agraviadas, cabreadas, incomodadas, de mal humor, que pierden los nervios, y por tanto el principio general es que ninguno de ellos puede ir a la tribuna del Parlamento
a increpar a los diputados, a increpar a los miembros del gobierno, porque lo contrario es el caos, lo contrario es acabar con las instituciones democráticas, lo contrario es acabar con el mandato representativo y con las instituciones democráticas. Si eso es así, cerremos el Parlamento y se acabó, y montemos una gran asamblea donde esto hable el que tenga más fuerza para gritar. Es algo absolutamente delirante. O sea, yo no había visto estas imágenes, he de reconocer que yo he escrito 2 días en La Voz de Galicia sobre este tema, sin haber visto esas imágenes, pero estoy absolutamente asombrado de que haya podido producirse un incidente de este estilo en el Parlamento de Galicia. Me parece increíble. Y que un diputado despida al caballero pasándole el brazo por el hombro me parece algo delirante, absolutamente delirante. En fin. De todas maneras, sí, a ver, José Carlos. No, yo iba a decir que efectivamente vuelvo a estar en lo estrictamente formal, vuelvo a estar. No, pero aquí no hay estrictamente formal, José Carlos. No hagamos bueno, pues déjame, juegos malabares con estas cosas. No, aquí pues no hay estrictamente déjame que dé otro paso. O puede ir la gente al Parlamento a montar circo o no puede ir. Dejémonos de historias. Aquí no hay cuestión estrictamente formal. Es una cuestión material, sustancial del proceso democrático. Yo lo que digo o el Parlamento está abierto a los ciudadanos para que vayan allí a expresar sus quejas, sus agravios, o no está. A ver, José Carlos. No, por favor. Aquí llevamos 5 años de catástrofe absoluta, de catástrofe económica que va derivando en catástrofe social, y el conflicto social lo tenemos ya. Esta es una manifestación de los muchos conflictos sociales agudos que están presentados en este momento en el conjunto de Europa, en el sur de Europa, en España, en Galicia. Esto hay que gestionarlo, porque el conflicto social no hay ninguna razón para pensar que va a ir a menos, va a ir a más. Va a ir a más. Vamos a tener muchas manifestaciones de esta cosa tan desagradable que acabamos de ver. Esto hay que saber gestionarlo. En mi opinión, y con lo que no estoy para nada de acuerdo contigo, es con la resolución que le das al problema. O sea, que es una resolución puramente formal. Es decir, vamos a dar, si aquí hay indaguemos si hay algún delito y procedamos. Yo creo que así se van a agravar todos los conflictos. Al contrario, eso sí que yo creo que es echar gasolina al fuego. Yo creo que la sociedad española y los partidos políticos que tienen que gestionar la situación política difícil que hay en el país, tienen en este momento la responsabilidad de darle una salida a esto tan difícil que va a más. Si no, se va a agravar el problema. Esto es lo que yo digo. Magnífico. Delincamos, que es igual. A ver, vamos por partes. Tenemos conflicto, delincamos. No, na miña opinión, Roberto, o menor problema que ten o Parlamento de Galicia, a institución, é este. O maior problema que ten o Parlamento de Galicia é que, como ti moi ben escribes e dis, pois, cando ves as sondaxes do CIS, o 90% dos cidadáns en España están desafectados das institucións. Creen que o Parlamento non os representa, creen que o Parlamento non sirve, creen que un Parlamento blindado pola policía para que os cidadáns non se acerquen ao Parlamento é algo que non é democrático. Aí está o problema. O problema está en institucións que os cidadáns democráticas, que os cidadáns votan e elixen, pero logo non teñen confianza nelas. Aí está o gravísimo problema. Confianza, como la ganamos? Perdón, Roberto, eu digo que aí está o gravísimo problema que ten o Parlamento de Galicia. Ser unha institución respetada polos cidadáns porque sirve para resolver os seus problemas. Si ese problema se quere resolver con policía, pues non se resolve. Non se verá o problema, pero va a estar aí e crecendo cada vez máis e provocando, espera, deixa que sigue, provocando unha desafección profunda do ciudadano. Segundo, eu estou contigo que as declaracións deste home que perdeu a cabeza no Parlamento son intolerables. Eso non se pode decir nun bar, non se pode decir nun aula dunha facultade e moitísimo menos se pode facer no Parlamento de Galicia. Eso non se pode facer baixo ningún concepto. Eso é evidente, eso non pode ocurrir, é evidente, non? Había unha diputada que estaba aplaudindo, Bueno, había unha diputada que estaba aplaudindo. Espera, aí hai esa escena dura 15-20 minutos, hai un momento en que empeza e creo que a diputada nese momento apoia, pero eso como as broncas cando se produce unha bronca, hai un momento inicial donde parece e logo chega un momento que aí non hai apoio de ninguén porque todo o mundo está preocupado porque eso está ocurrindo. Eu teño falado con Yolanda Díaz, a diputada non é Yolanda en concreto que aplaude, pero que están preocupados porque eso se chegue a producir. Quero levantar con unha idea, non? Non se pode, como está facendo interesadamente o PP, mezclar, decir que é o mesmo este escándalo, que a presencia do Comité de Empresa de Navantia cunhas camisetas e cuns folios que casi producían ternura.
velos levando o seu problema ao Parlamento dun xeito educado. E eu creo que, como demostra o Concello de Vigo, e ti foste concelleiro dende fai, o Concello de Vigo dende fai 20 anos ou 30 anos, que teñen plenos donde os cidadáns entran no pleno dende fai 30 anos e manifestan cal é a súa... Bueno, eso tiene algunos matices, ahora os escucho a vosotros, pero es que precisamente la realidad es así de paradójica, coinciden las cosas en el espacio y en el tiempo, no en el espacio exactamente, pero sí en el tiempo, porque veíamos los incidentes de ayer en el Parlamento de Galicia como consecuencia de este pleno al que nos referíamos, pero es que ayer había pleno también en el Concello de Vigo, y los que conocen un poco la intrahistoria de la vida municipal en Vigo saben que en el Concello de Vigo hay también problemas para entrar en el pleno de la corporación y participar. Es una historia vieja que no viene de ahora, que no tiene que ver exactamente con la crisis, que tiene un origen específico que vamos a recordar en esta pieza. Son las 8:30 de la mañana, pero el ambiente a las puertas del ayuntamiento es abrumador. Medio centenar de personas se agolpan ante el control de policía que da acceso al salón de plenos del Concello de Vigo. Es entonces cuando los agentes sacan a relucir una nueva lista negra que impide a muchos poder acceder a la sesión plenaria. La ya famosa lista incluye los nombres y apellidos de todos aquellos manifestantes que este lunes obligaban a su regidor a suspender la sesión. Sesión de la que dependía la aprobación de los presupuestos de 2013 y que esta mañana, en un segundo intento de celebrarla, no duró más de 4 minutos, el tiempo que tardaron los asistentes en interrumpir la primera intervención. ¡Contratas de Vigo! Esta vez el alcalde Abel Caballero se apresuró a suspender el pleno y abandonar la sala junto al resto de su grupo, mientras BNG y PP permanecían en sus asientos ocupando la mitad del hemiciclo. É unha demostración máis das actitudes deste alcalde. Nos sorprende moitísimo esta situación, que é completamente inaudita. O alcalde está desentendéndose da situación. Significa aquí o que falta é diálogo, sentarse con esos colectivos. El gobierno va a respetar estrictamente el reglamento del pleno, va a hacer respetar la democracia. Imágenes como estas se vienen reiterando desde 2008, cuando el regidor socialista decidió vetar a la presidenta de la Federación de Vecinos. El PSOE ya hablaba de respeto a la democracia, pero este enfrentamiento sirvió para que el entonces portavoz del bloque pidiese una investigación sobre lo ocurrido. En 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia decidió investigar la demanda de 3 colectivos vecinales que denunciaron al Concello por haber aprobado el Plan Xeral de Vigo en un pleno sin acceso al público. Desde entonces las restricciones en la entrada y los controles se han repetido una y otra vez y llegaron a salpicar incluso a los propios periodistas. Las limpiadoras del Inorsa, la plataforma Stop Desahucios o la Asociación de Peritos Inmobiliarios son solo algunos de los colectivos que ya han sido víctimas de este tipo de escenas. Restricciones específicas y concretas en el acceso a los plenos de la Corporación Municipal de Vigo. Recordaba ahora, Roberto, mientras estábamos viendo este vídeo, que la normativa en la participación en lo que compete a la participación de los ciudadanos en los plenos es distinta, que en el Parlamento sí que está previsto que... El Parlamento es un órgano que es inviolable. Es decir, es el único órgano, la única institución que los estatutos de autonomía y la Constitución declaran inviolable. Y la inviolabilidad del Parlamento tiene un sentido, que es proteger el libre ejercicio de la función parlamentaria. Quería recordar, veíamos a Carlos Font, que ejerció de portavoz del grupo de gobierno, de portavoz del alcalde, unas pequeñas declaraciones, pero vamos a ampliarlo, porque él trataba de justificar hoy y establecer muchas diferencias con lo que estaba pasando en el Parlamento gallego. Trataba de explicarlo de esta forma. Nunca ha habido listas negras. No somos como el Parlamento de Galicia. Pues la hemos visto. Pero son las listas negras. No. Sí que vimos que se estaba filtrando y que alguna gente no se le permitió. A mí me han preguntado ustedes por listas negras. Listas negras no hay ninguna. Puede haber resolución del alcalde con informe jurídico del secretario. Bueno, como decíamos, coincidieron en el espacio y en el tiempo estos dos incidentes. Julio. Hombre, a mí me parece todo esto enormemente preocupante, ¿no? En un mundo donde, bueno, donde todos sabemos lo que está pasando en el campo de la política, corrupción, que está abarcando a distintas esferas. A mí me da, o sea, dicho de otra manera, a mí me parece que lo que tendríamos que hacer en este momento es fortalecer las instituciones y defenderlas incluso de lo que sería la mala influencia de los políticos. Es decir, es que es así. Es decir, nosotros no podemos empezarnos a cuestionar bajo ningún punto de vista lo que son las instituciones fundamentales en el funcionamiento de la articulación social que hay en España. Y en este sentido a mí me parece absolutamente que no es de recibo lo que está pasando en el Parlamento. Manuel. Así de simple.
Vamos a ver, a mí me parece que defendiendo la inviolabilidad del Parlamento, etcétera, desde el punto de vista político, el político tiene una responsabilidad, coincido con José Carlos, en intentar evitar que los motivos de crispación aumenten. Esto no es defender determinado tipo de prácticas, pero el principal remedio para que un día no se asalte en supermercados es que la gente, la población, no llegue a un estado de precariedad absoluta. Y no siempre el argumento legal agota todo, siendo fundamental respetar la legalidad. Porque si no se adoptan medidas para que determinadas situaciones no lleguen a un extremo insoportable, nadie puede garantizar la legalidad. Porque la legalidad se fundamenta sobre todo en el contrato social, pero el contrato social es imposible de mantener cuando la dignidad mínima en el acceso al trabajo, a la alimentación, a las necesidades básicas no se cumple. Entonces, yo creo que es importante. Y solo un apunte pequeño respecto a las declaraciones de este ciudadano que estuvo en el pleno de las preferentes. Llamarle declaraciones es una manera de llamarle, en fin. Bien, llamarle eso declaraciones es una manera de llamarle. Bien, ¿no? él ha hablado, ¿no? Declaraciones, en fin. Bueno, declamaciones. Él ha hablado. Más declamaciones. Vamos a ver, entiendo que realmente fueron unas declaraciones muy fuertes. Unas interjecciones e inquietantes. Yo recuerdo que cuando las escuché en un programa dije, bueno, igual hay que tomarse en serio esto, ¿no? Porque eran realmente inquietantes. Creo que desde un punto de vista político, si este hombre se disculpa, como ha hecho, convendría tal vez aceptar las disculpas, aceptar que fue un momento, hay que entender que el tema de las preferentes es especialmente sangrante, y convendría tal vez no recurrir siempre a la ley en el sentido, a la judicialización, y desde un punto de vista político calmar un poco los ánimos y aceptar las disculpas. Déjame que conectemos un momento con Marina Chiavegato, porque teníamos un cierto interés, como siempre, en saber qué pasa en otros parlamentos, con mucha más historia que el nuestro, para nuestra desgracia, cómo se compatibiliza la participación de ciudadanos con la celebración de esas sesiones. Así que pendiente de todo esto ha estado, como siempre, Marina. Cuéntanos. Pues vamos a empezar este viaje por el mundo, por nuestros vecinos portugueses. Allí la asistencia al Pleno va en el mismo paquete de las visitas guiadas al Congreso. Esas visitas son gratuitas y están sobre todo pensadas para estudiantes, aunque cualquiera se puede apuntar. Eso sí, hay que pedir cita y esperar la confirmación. Es en Portugal, pero por ejemplo en Italia también hay que pedir cita con antelación y como mínimo 45 minutos antes de la sesión plenaria. Pero para entrar hay que identificarse, dejar el DNI en la puerta y según la web del Parlamento los hombres están obligados a entrar con corbata y también con chaqueta. También hay que dejar el DNI y apuntarse a la visita guiada en Francia. Allí hay 4 visitas al día. En Reino Unido, los residentes tienen prioridad. Se pueden visitar ambas cámaras, tanto la de los Lores como la de los Comunes. Como podéis imaginar, la más concurrida es la Cámara de los Comunes, la correspondiente a nuestro Congreso y principalmente durante las comparecencias del primer ministro. Para acceder a la Cámara de los Comunes hace falta ser residente en Reino Unido y tener una autorización del presidente. Los turistas, si quieren, tienen que esperar y en el caso de que no se den el hemiciclo también pueden entrar y así asistir al pleno. Pero vamos a ir de un extremo al otro, porque si entramos en la web del Congreso estadounidense ya lo advierten. Aquí todos son iguales ante la ley. Allí el acceso es libre y cualquiera puede entrar y asistir a la sesión plenaria. El que llegue primero entra. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Holanda, donde el único requisito para asistir a la sesión plenaria es llevar el DNI. Como ves, Fernanda, hay fórmulas para todos los gustos.
Bueno, pues efectivamente, no sé quién era estos días coincidiendo con uno de estos incidentes, no sé si era Domingos, que recordaba que en el Parlamento Europeo, por ejemplo, es muy fluido el acceso de la gente, que casi están sentados al lado de los eurodiputados y que no ha habido mayores problemas nunca, ¿no? Dejadme que completemos un poco esta parte del programa con una imagen también de hoy. No tiene que ver con un Parlamento, pero sí que tiene que ver con Grecia, con ese pronóstico de conflictividad social que aventuraba José Carlos Arias y que ya estamos viviendo de una forma específica aquí en Galicia, porque hoy ha habido también incidentes en Grecia, en concreto en un ministerio, el Ministerio de Trabajo, creo que es, con el acceso de un grupo de sindicalistas vinculados al Partido Comunista. Sabemos que Grecia está pasando también las que está pasando, así que escenas, bueno, parecidas a las que empezamos a ver aquí en España. Gracias, que te interrumpí. A mí me parece... decir, mira, hay que tener, digamos, un ejercicio sensato de imposición de la legalidad vigente. Es decir, a mí me da la impresión de que como empecemos, digamos, a ser transigentes y, como os diría, en última instancia yo tengo muchísimo miedo a que o sea, todo este inquietud o malestar llega a afectar a las instituciones y a partir de ahí nos quedemos sin nada. Es decir, a merced de un salvador que pueda venir ofreciendo orden, ofreciendo empleo, mano dura, yo esto lo arreglo, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me da la impresión de que este es un momento enormemente peligroso, lo que queda del año 2013 va a ir en esa línea, en la cual, digamos, había que de alguna forma utilizar las instituciones y mantenerlas al margen de lo que sería la decrepitud de la vida política, que es muy difícil, es enormemente difícil. Ahora, como dejemos que esta marea de permisividad o buenismo, o tratar de entender la desesperación de determinados sectores de la sociedad que pueden hacer esto y no lo otro y no sé qué, decir, a mí eso me da muchísimo miedo, porque si se abre esa compuerta se pueden arrasar algunas instituciones y a partir de ahí nos quedamos sin nada, sin nada. A ver, Roberto me pedía, Manuel también. Yo quería hacer dos consideraciones muy breves, las dos. La primera, que en realidad la imagen que proyecta la situación imaginable a partir de esas la situación que uno podría creer que existe a partir de esas imágenes no es la que existe. Es decir, en realidad el grado de, diríamos, de conflicto social que hay en España es un grado de conflicto social muy pequeño para la situación de conflictividad, diríamos, de crisis que está atravesando el país. 6 millones de parados. 6 millones de parados, muchos pequeños comercios cerrados, en fin, mucha gente sin cobertura social, sin cobertura de desempleo, y sin embargo yo creo que la conflictividad en términos generales es pequeña, es decir, que esto es incomparable con Grecia, incomparable con otros países. Por lo tanto, el que un energúmeno declame en el Parlamento, insulte, amenace y diga las auténticas barbaridades que este caballero ha dicho, no se corresponde con el nivel de agresividad que hay en la calle. Esto es lo primero que hay que constatar, no es así. La calle, esto está absolutamente tranquila, hay personas ejerciendo sus derechos democráticos, el derecho de manifestación, el derecho de libre expresión, el derecho de concentrarse en un sitio y punto. Primera consideración. Segunda consideración, y emplearé el mismo ejemplo, Manolo, que ponías tú, que me parece muy oportuno, de los supermercados. Es verdad, para que se respete el contrato social tiene que haber un grado mínimo de funcionamiento de la sociedad. Es decir, que en situaciones de desesperación es muy difícil exigir a los ciudadanos que respeten la ley. Esto es lo que ocurre en muchos países latinoamericanos. Bueno, pues que claro, que en cuanto hay un estallido social, asaltan los supermercados, etcétera, y en esos contextos es muy difícil. Esta no es la situación de España ni de lejos. Ni de lejos es la situación de España, por fortuna. Es decir, nosotros no estamos en la situación de México, en la situación de cualquier país latinoamericano, incluso de los que están bien, donde el grado de desigualdades, de pobreza social es inmenso. No. ¿Qué quiero decir? Que es muy importante combinar eso, es decir, es cierto que hay que administrar el conflicto social no se administra con la policía, se administra con sentido común, se administra con negociación, se administra con esto, pero hay que administrarlo al mismo tiempo que se exige el cumplimiento de la ley. Es decir, esto es absolutamente fundamental. Al que roba en un supermercado no se le puede dejar de perseguir penalmente porque esté desesperado. Es posible que el juez, que lo juzgue, y hay algún juez que lo ha hecho ya, yo conozco un juez, buen amigo,
esto muy buen amigo, que llegó un día un señor que había robado una hoja de bacalao y le aplicó la eximente de estado de necesidad. La ley prevé estos casos. Ahora, lo que no podemos consentir es lo que hizo el diputado el alcalde de Marinaleda, que anima a robar supermercados, porque en ese momento deja de existir el contrato social. Voy a escucharos, pero mientras es imposible estar en desacuerdo, yo creo que todo. Deja un momento, vamos a acabar ya con este tema, pero mientras vamos introduciendo los últimos argumentos, vamos a ir viendo unas imágenes de parlamentos diversos en los que se han formado, no quiero ponerlo como ejemplo, ni que nadie pretende imitar nada de lo que vamos a ver, pero son imágenes bueno, que nos han llamado la atención en el pasado, de algaradas, algunas resueltas con la contundencia que estamos viendo en parlamentos diversos, en este caso en Ucrania. Vamos a ver varios ejemplos mientras vamos comentando exactamente. Estos son los propios parlamentarios, efectivamente. Manuel, decías. Sí, no, brevemente, vamos a ver. No Parlamento de Galicia han entrado colectivos invitados nas últimas 2 décadas que se manifestaron ali, e hai un certo ritual que os presidentes habilidosos... Hasta os alcaldes do PP se intentaron manifestarse. Que os presidentes habilidosos das cámaras os resolvían, e ese era un momento rápido en el que as persoas afectadas sacaban unha pancarta, decían algo, a presidenta ou o presidente decía, bueno, os servicios da cámara, non sei que, esas persoas salían. Eso é a práctica habitual durante moitas décadas. Aquí hai 2 novedades. Unha, este acto intolerable de esos insultos que marcou unha pauta, e segundo, a ineficacia absoluta como presidenta de Pilar Rojo, o sea que non hai quen de dirixir a Cámara, non? É difícil dirigir la Cámara a un individuo que te está amenazando de muerte, coño. Moi difícil. Roberto, volvo a decir que é un caso excepcional, que ten que ser tratado excepcionalmente, que non podes, porque a primeira vez e única vez que ocorreu no Parlamento de Galicia, non se pode extrapolar como que eso é o que ocorre aí. E quero decir que mesmo eu creo que no Partido Popular non existe moita sintonía co xeito de dirixir a Cámara Pilar Rojo, e que ademais os parlamentos efectivamente teñen que ser resguardados e democráticos, e vou dicilo, non podes constituir unha mesa do Parlamento de Galicia donde hai 4 grupos representados no Parlamento e exercer a maioría absoluta para votar fora da mesa a 2 dos grupos dos que están. E logo que no tiene nada que ver, Manolo. Todo eso es cierto, pero todo eso no tiene nada que ver con que en el Parlamento pueda ejercerse la libre expresión, porque no es verdad. No hay libertad de expresión en el Parlamento. Los únicos que tienen libertad de expresión en el Parlamento son los diputados y las personas que llamen los diputados. Nada más. Bueno, dejad de que avancemos un poco. Esas escenas que digo eu, de sacar o carteliño, de bañar por... Dejad de que avancemos... Eso no pasa nada, forma parte... Dejad de que avancemos un poquito, e insisto, no quiero establecer comparaciones que ya sabemos que son odiosas, pero con esta va a ser, me van a entender enseguida, especialmente odiosa, porque hablamos de lo que está sucediendo en España, de esa conflictividad social creciente, de los 6 millones de parados, y en esta mesa ha salido alguna vez, en alguna ocasión, las posibles similitudes de esta época con los años 30 en Europa. Y hoy hay una desgraciada coincidencia con esta teoría, que es que hoy se cumplen 80 años de la toma de posesión de Adolf Hitler en Alemania, aquella época terrible que ya saben cómo acabó. Así que hemos hecho el ejercicio de recordar algunas de las cosas que dijo Hitler en aquella ocasión. A ver qué les parece. 30 de enero de 1933. Adolf Hitler se convertía en canciller de una Alemania en crisis. La derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial había dejado un orgullo herido y una delicada situación económica que se agravó hasta el extremo tras el crack del 29. La economía alemana se coloca al borde del abismo, el marco alemán colapsado, la inflación disparada y la dantesca cifra de 5 millones de parados en 1931 llevan a la ruina a la clase media alemana. Todo ello aderezado con la inestabilidad política que caracterizó a la República de Weimar y una sensación de frustración generalizada que se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para el ascenso del nazismo. La democracia germana entra en decadencia y Adolf Hitler aprovecha el propio sistema para acceder al poder. Primero convierte al partido nazi en líder de la oposición, obtiene casi 12 millones de votos en las elecciones de 1932. Menos de un año después, con un Reichstag en crisis y un presidente desesperado por formar gobierno, Hitler logra ser nombrado canciller. Nace el demagógico salvador de la patria alemana y se abre uno de los periodos más negros de la historia reciente. Allmählich verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr, Zehntausende von Konkurse und die Arbeitslosenallee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein.
habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die unter des von 7 Mann zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes und Adels. 80 años después de aquel 30 de enero, Hitler ya no existe, pero la situación de Europa presenta inquietantes similitudes. Una grave crisis económica, una autoestima en caída libre, una fricción creciente entre países. Fuerzas con tintes totalitarios o abiertamente racistas cotizan al alza. Jean-Marie Le Pen en Francia, Georg Haider en Austria, Geert Wilders en Holanda o el más reciente ascenso de Amanecer Dorado en Grecia son solo algunos de los más inquietantes ejemplos. La cuestión es si la historia tiende o no a repetirse. Bueno, sigue siendo espeluznante ver a Adolf Hitler en acción y hablando de lo que hablaba y hablando de 6 millones de parados. José Carlos. Bueno, la verdad es que a mí este tema sí que me resulta muy excitante desde el punto de vista intelectual, ¿no? Yo creo que efectivamente esta crisis, para encontrar un punto de comparación en la historia, no hace falta, no es posible encontrar otra referencia que la de la Gran Depresión, ¿no? de los años 30. Hay algunos elementos de parecido muy inquietantes, de esto no hay ninguna duda. No olvidéis que en el momento inmediatamente siguiente al accidente de Lehman Brothers, es decir, en el otoño de 2008, la consigna que se impone por los gobiernos y la reunión del G20 y las agencias multilaterales es la de evitar a toda costa otra gran depresión, porque de pronto en cuestión de horas, de vivir en jauja, de vivir en un mundo de plena racionalidad y de plena estabilidad imaginada, pues se pasó a tener que establecer una comparación, la única comparación posible con la gran crisis, la mayor de la historia de los últimos 200 años, de los años 30, ¿no? Aquello en aquel momento se evitó, efectivamente, porque con las políticas que entonces se pusieron con todos los errores que se quiera, efectivamente el error, la posibilidad de que efectivamente sobreviniera una nueva Gran Depresión, se evitó. Pero desde entonces hemos dado tumbos y hemos cometido muchísimos errores. Y hay un elemento extraordinariamente inquietante, un elemento concreto, muy inquietante, que es la política económica, que particularmente la política fiscal, que claramente bajo la dirección centroeuropea, alemana, ¿no?, se ha venido imponiendo en los 2 últimos años y que ha traído como consecuencia lo que todo el mundo sabe, la llegada de la segunda recesión, la primera vez que esto ocurre en 50 años, segunda recesión en 4 o 5 años, ¿no? Una recesión que no sabemos, pero en este momento claramente va a más. Todo esto se parece muchísimo a la política económica la política fiscal que pone en marcha el canciller Brüning, que es quien protagoniza el momento político del final de la República de Weimar, que es al que precisamente hace referencia este estupendo resumen, documento que facilita finalmente que acabamos de ver, aunque tampoco hay que exagerar, porque efectivamente la historia ha evolucionado en muchos sentidos desde entonces, y en este momento está claro que hay una red de seguridad que proporciona el estado de bienestar que entonces no existía para nada. Déjame que complete un poco, enseguida os voy a escuchar, pero para completar un poco esa visión, esa vista atrás que hemos hecho, recordando a Adolf Hitler, bueno, ayer leíamos un artículo de José Carlos Arias, no es por hacerle la pelota, aprovechando que está aquí presente, y que tenía que ver con el hecho de alertar que la crisis no solamente compete a España y a los países del sur, sino que hay síntomas y evidencias que están dejando claro que hay muchos otros países en Europa con problemas. En concreto, tú hablabas de que la situación en Europa es ahora mismo de emergencia absoluta, decías exactamente esto. Vamos a hacer un pequeño repaso por esas claves que apuntaba José Carlos en ese artículo, de alertas que están saltando en países aparentemente tan a salvaguarda de la crisis como puede ser Gran Bretaña. Un porcentaje de 50% de paro juvenil. Esto no funciona. Las miradas puestas en España como uno de los problemas de Europa. ¿Pero de qué Europa? Nadie se libra. En Francia hablan de la debacle del sector de la automoción. 7.500 despidos en Renault para un mercado que cae a niveles de 1995.
En Italia, la República advierte, la renta per cápita vuelve a niveles de hace 27 años, en un país que supera los 8 millones de pobres. Y este es el ministro de Finanzas británico. Today that Britain faces a very difficult economic situation. We faced a particularly difficult year last year, and that we've got these problems at home, the debts built up over many years, and the problems abroad with the Eurozone, where many of our exports go in recession. Una recesión de triple caída hunde la economía británica. Podríamos seguir con la caída del PIB en Alemania o la fuerte recesión asumida hasta el próximo año por Holanda. Y es que aunque algunos pretendan situar el foco de la crisis en un solo punto, las sirenas de emergencia se escuchan ya en toda Europa. Bueno, este era el análisis del que partíamos, de que hacía José Carlos Arias y que bueno, pusimos en vídeo a partir de esas alertas. Habla José Carlos de emergencia absoluta en Europa. Julio. Hombre, yo creo que emergencia... Atrévete a desmentirlo. Emergencia absoluta. Sí, lo que sí estamos, digamos, es en una segunda fase de la recesión, ¿no? Aún hoy por la tarde conocíamos que la economía americana en el último trimestre del año pasado... Inesperadamente resulta que no va tan bien como pensaban. Crece el menos 0,1, ¿no? en el trimestre. ¿Por qué decís lo que crece el menos? O sea, decrece. Decrece, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, fundamentalmente es la restricción en el gasto público, porque el nivel de endeudamiento alcanza cotas que son impagables, vamos, cotas exageradas, y incluso los propios americanos, digamos, prácticamente desde el verano del año pasado están empezando a controlar el gasto fundamentalmente en el sector militar, ¿no? Y bueno, y esto es lo que hay. Es decir, yo creo que nos espera un año 2013 muy complicado. Es muy probable que el paro en España se acerque a los 7 millones de personas, es decir, que en lo que queda del año 2013 que se pierdan 600 o 700.000 empleos, y por lo tanto pasen a engrosar el paro y que nos espera... que me expliquen cómo se mantiene un país con 7 millones de parados. Sin la perspectiva de que se solucione en el plazo más inmediato. Si yo no te quisiera tanto, Fernando, te diría, mira, un país con 7 millones se mantiene lo mismo que un país de 6. Está bien. Pero bueno, o sea, de una forma muy dura. Es decir, aquí 7 millones es decir, cuando estábamos en 3 millones pensábamos lo mismo de los 4 o de los 5. Y a mí la impresión que me da, bueno, y algunas cuentas que hay hechas por ahí adelante por instituciones, es que esto podía llegar a finales de año en más o menos 7 millones de personas, depende de cómo vaya la población activa y la salida de inmigrantes, y que muy probablemente a partir del año 2014, más o menos hacia la mitad, empiece a remontar, ¿no? ¿Empecemos a crear empleo? Sí, probablemente, hombre, lo crear empleo, o sea, yo lo llevaría hasta el 15. O sea, empezar a crecer... 7 millones de desempleados hasta el 15. Hasta el 15. Vale. Es decir, una situación me dejas muy tranquila, Julio. Manuel. Esa é a emerxencia da que fala José Carlos, efectivamente. A taxa de paro que ten hoxe España, 26%, é a taxa da República de Weimar. Pero con seguro, Sí, sin ninguna dúbida, pero o volumen de desemprego que ten hoxe a sociedade española non a houbo en Estados Unidos no crack do 29. E en Alemania estaba no 30% no momento álxido. Nós temos unhas tasas de paro de crisis absoluta, económica, social e personal. E ademais, como ben di Julio, se non hai un cambio radical na política europea, pois eso vai a ser... se vai enquistar, e hai un montón de persoas, non, que van a estar nunha situación terrible durante demasiado tempo, e iso é un fracaso social. Eu quero dicir algo máis dándolle a razón a José Carlos. Eu creo que o que está ocurrindo, ademais de erros na xestión da política económica e intereses en tomar determinadas decisións, está sendo a utilización da crise como un cabalo de Troya para cambiar o modelo social europeo. Esa é a clave, non?
Eu creo que se ten decidido en algún sitio que Europa, co seu estado de benestar, con a protección social, con salarios decentes, con vacacións, etc., un modelo que non pode competir con os países emergentes, con China, e que, por lo tanto, hai que aplicar no conxunto da Unión Europea unha devaluación, unha reducción, un cambio dos dereitos aos que estamos acostumados durante xeracións, sistemas fiscais, sistemas de servicios públicos. En ese sentido, os países do sur de Europa estamos sendo, digamos, a avanzadilla dese cambio. Tibes Francia, e ahora o argumento é: en Francia temos que producir unha modificación dos salarios franceses porque os traballadores da Citroën de Vigo cobran moito menos que nós, e polo tanto, que en Francia, perdón, e que polo tanto temos que reducir o salario. E polo tanto, esa degradación das condicións laborais, sociais, dos sistemas públicos, que Grecia, primeiro, Portugal, despois, nós agora sufrimos, é unha marea que vai subindo cara ao norte, que vai acabar provocando, se os cidadáns europeos non o paramos, vai acabar provocando unha modificación radical do modelo de vivir e traballar que temos os europeos construídos nos últimos 60 anos e que nos chegamos ao final, por culpa da dictadura franquista, a atisbar o seu disfrute. E iso é enormemente preocupante, e aí están abertas esas emergencias, porque además é un proceso brutalmente rápido. Eu falaba hoxe con algún compañeiro daqui da Voz de Galicia, un emprego público, un traballador de Bankia, fai 3 anos, 4 anos, era unha persoa con absoluta estabilidade no seu emprego, con unha perspectiva de futuro clara, pensando como onde iban a ter os seus fillos, etc. Agora non hai ningunha persoa neste país que non este preocupada pola súa estabilidade laboral, por seu emprego, polo seu futuro, e eso é un clima social insoportable. Estamos viendo en un gráfico ahí la evolución del PIB español, que hoy supimos ya el balance final del año 12. Roberto, os pido brevedad, por favor, que tenemos todavía que hablar de la monarquía. Sí, bueno... Y de Bárcenas también un poquito. Hay un libro, sí, de Bárcenas, sí, claro, hay que... Vamos a ver, hay un libro de Humberto Eco, ¿no?, que se llama Apocalípticos Integrados. Sí, como os veo un poco apocalípticos, me vais a dejar que haga yo hoy el papel de integrado. Por favor. En fin, es perfectamente obvio que la situación económica es muy mala, es terrible, es algo que sabemos, y que con crisis se vive mucho peor que sin crisis, y que las perspectivas son peores y que hay mucha más gente preocupada. Esto es perfectamente obvio y por tanto no voy a insistir en eso, ¿no? ¿Por qué digo integrado? Hombre, porque todo parecido entre esto y Weimar es pura coincidencia. Es decir, todo esto parecido entre esto y el ascenso de Hitler al poder es pura coincidencia. Europa acaba de salir de una guerra, de la Primera Guerra Mundial. Cuando Hitler llega al poder no ha transcurrido todavía una década del final de la Segunda Guerra Mundial, o ha transcurrido poco más de una década del final de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón. Alemania tenía una inflación que hacía que el Banco de Alemania imprimiese billetes de billones de marcos, y para comprar una docena de huevos costaban 2 billones, 1 billón de marcos, una docena de huevos. Eso fue 8 años antes, sí, en el año 20 y tantos, sí, en el año 20 y tantos. Una hiperinflación que no había conocido nunca el mundo y que no volvió a conocer jamás el mundo, ¿no? No había sistemas de cobertura pública, no había sistemas de cobertura social de ninguna clase prácticamente, las desigualdades sociales eran infinitamente superiores que son hoy, el reparto de la renta, los sistemas fiscales prácticamente no existían como existen hoy, en fin, todo parecido es pura coincidencia. Esto no quiere decir que sí, pero probablemente también, perdona que te interrumpa, la demanda colectiva era menor. Claro, no, la demanda colectiva era mucho menor y las expectativas eran menores. Sin duda, claro. Las expectativas eran menores y por tanto esto no estoy queriendo quitarle gravedad a la situación es extremadamente grave y es una situación ante la que hemos de estar vigilantes, porque es cierto que en una situación tan extremadamente grave como esta, administrar el conflicto social es muy complicado. Y el conflicto social, esto es evidentemente el riesgo de cualquier situación como esta, muy complicada desde el punto de vista económico, con un paro creciente, con una caída de salarios creciente, con unas clases medias que se están empobreciendo de manera creciente, con una disminución de prestaciones. Todo esto evidentemente genera conflicto y hay que tener, diríamos, mano izquierda y sentido común para administrar el conflicto y la responsabilidad es de todos, más de quien gobierna, como es perfectamente evidente, pero es de todos. Es decir, es muy importante no prevalerse del conflicto para intentar, diríamos, sacar ventaja, hombre, sacar ventaja es legítimo, que la oposición lo ha hecho el Partido Popular antes y lo va a hacer el Partido Socialista ahora, como es perfectamente evidente. Es decir, hay un límite, ese aprovechamiento del conflicto ha de tener un límite en el sentido común, ¿no? Vamos a ver,
Si tengo que pensar si puede haber una similitud entre el ascenso de Hitler al poder y la situación actual, creo que efectivamente es difícil pensarlo en un sentido literal, idéntico. Pero sí creo que hay ciertos elementos que conviene tener en cuenta. Una de las crisis, aparte de la crisis material y económica en sí, es una crisis también de confianza en que alguien sepa lo que hay que hacer. Ha caído la suposición de saber, porque además quienes han gobernado la entrada en esta crisis supuestamente eran tecnócratas muy cualificados. Entonces, es lo que los psicoanalistas decimos, el sujeto supuesto saber lo que hay que hacer, aquí ha fallado. Si se presenta alguien como una excepción, con la seguridad de un Hitler, con la capacidad de hipnotizar a las masas y sobre todo con esa afirmación de yo tengo la solución, puede producir un efecto de arrastre, incluso electoral. No pienso tanto en la dimensión hitleriana, pero sí, por ejemplo, en Berlusconi, alguien que investido de populismo se presente de esta manera. Y si tenemos que pensar también en términos de comparación con el régimen hitleriano, siempre es necesario situar un enemigo, polarizar en algún lugar la causa de todos los males. Él lo hizo con los judíos. El riesgo en España es hacerlo con los políticos. Que los políticos pasen a ser los judíos de un salvapatrias. Por eso, todo lo que comentábamos antes también tiene una importancia especial de no tirar el tabladillo. Efectivamente, yo creo que la comparación histórica, como todas las comparaciones históricas, hay que, y sobre todo con un periodo tan excepcional, hay que ponerlas en su punto, ¿no? Y no exagerarlas. Esto es bastante importante decirlo. Yo quiero volver a decir que en realidad los elementos de comparación que yo establezco son dos. Primero, en la gravedad de la crisis no hay ninguna duda de que es comparable, ¿no? Primero. Y segundo, en las respuestas de política económica, ¿no? Aquí hay un parecido asombroso. Pero déjame que vaya a comentar lo que estábamos diciendo hace un momento, dejando ya la comparación histórica para corregir un poco a este tal Arias, ¿no? que ha dicho esto en este artículo. Para introducir algún matiz, ¿no? Arias es José Carlos, ¿eh? Sí, para introducir algún matiz, para decir que efectivamente hay alguna nota que va apareciendo también, que perfila, digamos, un horizonte un poco más esperanzador. Alguna. Hace falta ser bastante crédulo para creerlo, pero hoy mismo aparece que un documento de la Unión Europea que dice que la confianza de los empresarios está creciendo de un modo que ha crecido, ha dado un chimpito para arriba el último mes, que es algo, digamos, de agradecer. Hay notas un poco contradictorias, pero lo principal, la línea principal, sigue apuntando a una contracción en el conjunto de Europa, que probablemente, o sea, las predicciones de los organismos internacionales hablan de una contracción para el conjunto de la Unión Europea en el año 2013, de un crecimiento de la economía alemana próximo al 0,5%, de un crecimiento de la economía francesa del 0%, de una caída de más de un 1%, de la economía holandesa, la cual, por cierto, uno de los campeones de esta política es el gobierno holandés. Y yo digo, a partir de aquí, este es el punto que quería señalar. A partir de aquí, quizá lo que nace también es una oportunidad. No es esto de, oye, mira, ya estamos todos aquí y entonces ya tenemos todos el problema mal de muchos, con lo que se fastidian estos alemanes, que no es esto. Es que realmente hay una reflexión que se viene imponiendo desde hace bastante tiempo en muchos círculos muy informados de que esta política, en mi opinión, y ahora ya en la opinión del Fondo Monetario Internacional y de las agencias multilaterales, esta política solamente cambiará de dirección, ¿no? Esta política que nos da particularmente fuerte a nosotros, que nos pega, cuando esto llegue al corazón de aquellos países cuyos gobiernos están imponiendo esta política. Bueno, esto crea de algún modo una expectativa. Lo cual dice bastante poco de sus gobiernos. Yo sí que lo digo, con claridad. No salimos de esta
si continúa esta política. Esta política, Julio, todo el mundo entiende la necesidad de una consolidación fiscal. No se pueden tener déficits del 8%, de un modo deudas que superan el 10%, el 100% en muchos países sobre el PIB. Eso es una situación insostenible. Otra cosa es la obsesión por hacerlo a toda velocidad y a costa de lo que sea, en muchos casos sin criterio de discriminación entre qué corto por aquí, qué corto por allá, que es lo que ha ocurrido en nuestro país y en otros muchos. Esta política, es solamente un apunte técnico, el Fondo Monetario Internacional acaba de sacar un documento totalmente demoledor de la idea de que esta política podía conducir a algún sitio cuando estima, esto es una cuestión técnica, pero yo creo que cualquiera puede entender, este famoso valor del multiplicador del presupuesto, ¿no? Decía, es que hace 3 años decía, es de 0,5, es decir, que cada unidad de recorte del presupuesto genera, digamos, un efecto limitado en la actividad económica general, en torno al 0,5. Ahora el último cálculo que aparece, no, es que es del 1,5. O sea, triplica el impacto, ¿no? Así no podemos seguir. Decía José Carlos, esos recortes a gogo, muchas veces sin un criterio. Hoy tenemos un ejemplo que puede tener una consecuencia grave, que es el de las pagas extras de los funcionarios, que la Audiencia Nacional ve indicios de inconstitucionalidad, como por cierto ya sucedió en Portugal, que fue invalidado por el Constitucional portugués con consecuencias. Me pides paso, Julio, pero tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. Enseguida volvemos. Un minuto.